Siguiendo con nuestro estudio de los movimientos teológicos contemporáneos en América Latina, estamos con el movimiento neopentecostal y estamos estudiando ahora las ideas principales y hemos visto ya varias de ellas. Ahora vamos a ver una más. Hemos visto temas relacionados con el Espíritu Santo, que es un distintivo pentecostal, de donde se deriva el movimiento neopentecostal. Y hemos visto la teología de la prosperidad, que es un distintivo propio, digamos, del movimiento neopentecostal. Hoy veremos otra doctrina que también es distintiva del movimiento neopentecostal y es la guerra espiritual. Es una doctrina que se ha asociado con el movimiento neopentecostal. Esta enseñanza se hizo muy popular allá a finales del siglo pasado, los años 90 del siglo XX, aunque aparentemente ha bajado un poco su intensidad en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo uno de los temas distintivos de este movimiento. Esto se debe a que el movimiento neopentecostal es el resultado de una serie de principios que van desde el crecimiento en los años 70 del siglo pasado y en los años 80, hasta la guerra espiritual en los años 90 y la nueva reforma apostólica ya en el siglo XXI, que lo veremos aparte como otro de las doctrinas, otro de los temas distintivos. De esa cuenta, la guerra espiritual es una estrategia que sirvió de plataforma para la nueva reforma apostólica, de la que hablaremos después. La ruta teológica, digamos así, de esta doctrina se puede trazar desde la idea de señales y prodigios en los años 80, a la guerra espiritual en los años 90, hasta la reforma apostólica en los primeros años del siglo XXI. Hay varios promotores de estas ideas que serían los teólogos, digamos, pero el más famoso de ellos es Peter Wagner, que se ha constituido en una especie de gurú del movimiento con este tema y también con el tema de la nueva reforma apostólica. Bueno, ¿qué es la guerra espiritual? ¿Cómo se definiría? Esta doctrina consiste en la enseñanza enfática de que la iglesia y el creyente están en plena lucha en contra de Satanás y los demonios, de una manera directa. Y eso tiene que ver con el avance del Evangelio. En otras palabras, para que el Evangelio avance en el mundo es necesario entrar en guerra estratégica directa contra Satanás y sus huestes demoníacas. Esto incluye la identificación de demonios por nombre, territorio y función, su confrontación y expulsión a fin de liberar un determinado territorio para que esté listo para la evangelización subsecuente. De eso se trata la guerra espiritual. Esto es una estrategia misional en realidad que distinguió al movimiento. Nació en ese mundo espiritual o ese mundo místico el mundo misionero auspiciado por originalmente la Escuela de Misiones del Seminario de Fuller, pero después independiente por Peter Wagner y otros. Esa era la idea. Conceptos principales. Transmisión de demonios a través de objetos. Esta es una de las ideas. La doctrina enseña que los demonios pueden posesionarse de objetos y transmitirse a través de ellos para dañar a las personas que los tienen. Aquí se habla de objetos tales como amuletos, joyas, medallas, imágenes, artículos prehispánicos, por ejemplo, etc. Según nuestra enseñanza, los demonios pueden ejecutar maldiciones a las personas que poseen estos objetos. Muchas veces el llamado ministerio de liberación se refiere a este asunto en particular.
pues los críticos, por supuesto, de este movimiento han dicho que esto es una especie de fetichismo cristiano y un retorno a la religiosidad mágica del mundo pagano ancestral. Algo de eso hay ahí. Hoy no está tan fuerte como estuvo en un momento, pero aún los turistas que venían a comprar cosas, esos artículos prehispánicos que se venden, figuritas y todo, luego los regañaban porque se hacían susceptibles a ataques de demonios. Bueno, esa es una idea. Luego también está la transmisión de demonios a través de maldiciones. Con esto se enseña que es posible transmitir demonios por medio de las maldiciones, por ejemplo, de un brujo, de un hechicero. E incluso se llega a decir que las palabras que cualquier persona pronuncia, aún en un tono de mal presagio, pueden ser aprovechados por un demonio para hacer daño a las personas en contra de quienes se pronuncian tales palabras. Por esta razón hay mucho énfasis en enseñar a las personas a tener cuidado en cómo se expresan, incluso en asuntos tan triviales como decir, me levanté con el pie izquierdo, por ejemplo. Si uno dice eso, ya, esa es una maldición, ya se sabe que entonces el día va a estar malo. O esa expresión popular, qué mala pata, para decir qué mala suerte, ¿no? Que no debemos decir eso. Y la verdad es que no son buenas expresiones, pero tampoco son expresiones como lo enseña esta idea. Estas son maldiciones disfrazadas, dice, que pueden ser aprovechadas por el demonio hasta convertirse en verdaderas maldiciones. Esa es una forma en que se transmite. Y la transmisión de demonios entre generaciones, de generación en generación. Esta doctrina enseña que los demonios pueden pasar de una generación a otra si por ejemplo, un padre, un abuelo o un bisabuelo estuvo involucrado en el pasado en alguna actividad hechicera o actos ocultistas. También se dice que si uno vive en una casa donde antes se practicó algo de esto, los demonios se transfieren, ¿no?, a los nuevos ocupantes. Esta enseñanza ha dado lugar a una búsqueda intensa de los árboles genealógicos y de las ocupaciones de los ancestros. Lo mismo que los ocupantes de las viviendas antiguas, o los ocupantes antiguos de las viviendas donde hemos vivido. Aquí a veces se puede observar una combinación interesante entre psicología y doctrina de lucha espiritual. Se ha señalado que esta enseñanza pone tanto énfasis en el demonio que termina siendo una obsesión. Y la última, probablemente una de las más controversiales, es el tema de los espíritus territoriales. La doctrina enseña que hay demonios asignados a lugares específicos para que los controlen y los gobiernen. Se puede tratar de lugares geográficos, como pueblos, ciudades, países, o grupos de personas, como una tribu, un gremio, una asociación de personas. Se dice que en la Biblia hay referencia a demonios territoriales, en pasajes como Daniel 10:13, donde se habla de demonio o el príncipe de Persia, por ejemplo, que se asocia con un personaje así. O en Hechos 19, donde se habla de Diana de los Efesios, es la diosa de ese territorio, de ese lugar, y detrás de la diosa está un demonio. Este tema se hizo famoso a través de las novelas famosas de Frank Peretti, esta patente oscuridad y penetrando la oscuridad, dos novelas muy populares de allá de los años 90, que pintaban la realidad detrás de la cual había demonios, ¿no? Un efecto de esta idea y de las anteriores también es que al fin de cuentas prácticamente se demoniza la realidad, aún las cosas normales y ordinarias. Son las ideas principales
aquí hay otras cosas que podemos mencionar y vamos a hablar de eso en otro video.